Ok, pues bienvenidos, mis hermanos. Brothers, Dios, welcome. Dios les bendice. God bless you. Y pues también bienvenidos a Capilla Calvario La Paz. And welcome to Calvary Chapel La Paz. Todos aquellos que nos visitan por primera vez, And for all of you who are visiting us for the first time, les damos las gracias a Dios por sus vidas. we thank God for your lives. Y también tenemos un regalo para ustedes, And we also have a gift for you, que es un CD con alabanzas que entonamos aquí en la iglesia. which is a CD with worships that we play here at the church. Y allá atrás tenemos nuestra mesa de información y bienvenida. And in the back we have our table with our welcoming and our information. Así que si vienes por primera vez So if you come for the first time, o tienes alguna duda de los anuncios que se acaban de dar ahorita, or you have any doubts in regards to the announcements that we just shared, la mesa de bienvenida e información justamente está para esto. the table of information and welcome is just for that. También tenemos en la parte de atrás As well, we have in the back nuestra caja de ofrendas our offering box, para que des libremente así como el Señor te ha dado. so that you may freely give as the Lord has freely given to you. Si es la primera vez que vienes, If it is the first time that you're coming, te vamos a pedir que no participes de esta ofrenda. we're going to ask you to not participate in this offering. El dar de esta ofrenda es solamente para aquellos que ya esta iglesia consideran como su hogar. Because the offering is for those who are here that consider this church their home church. Y el propósito de esta iglesia no es pedir tu dinero. Thank you. And the purpose for this church is to not ask for your money. Creemos que la ofrenda o el diezmo es parte de nuestra relación personal con Dios. We believe that offerings and tithes are part of our church or something that we want to give to God. Así que siéntanse libres de dar conforme hayan propuesto en su corazón. So feel free to give according to what's been purposed in your heart. Y también, bueno, quiero darles un anuncio. And I also want to give you guys another announcement. El pastor Mike y su esposa no pudieron venir el día de hoy. And Pastor Mike and his wife could not come today. Llevan ya 3 días que les dio una infección muy fuerte. And this is the third day that they received a very strong stomach flu, Una infección estomacal. a stomachal infection. Entonces no pudieron venir ni el día de ayer ni el día de hoy. So they couldn't make it yesterday nor today. Así que por favor les pedimos que los lleven en sus oraciones So we please ask you to keep them in your prayers para que puedan mejorarse. so that they may get better. También el día de hoy teníamos planeado una presentación And today we also had prepared a presentation de un bebé, del hijo de la hermana Sinaí, of a baby from Sister Sinai. pero tampoco pudo venir el día de hoy But she couldn't make it today either porque el bebé se llama Ramón because due to the baby who's called Ramon, y también ha pasado unos días con temperatura. he's been having a couple days with fever as well. Entonces también les pedimos que estén orando por la vida de Ramón So we do ask you to continue to pray for Ramon's life y que sea el Señor que haga su voluntad en su vida. and that it would be the Lord who does his will in his life. Así que les parece si oramos para comenzar el servicio del día de hoy. So let's pray so that we may start with today's service. Okay, pues Padre, muchísimas gracias, Señor, por este día. Oh, well, Father, we just give you so much thanks for this day. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que tú trajiste el día de hoy. Thank you for each and every one of the brothers and sisters that you have brought here today. Gracias por las personas que nos acompañan por primera vez. Thank you for the people that are here with us for the first time. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. And we ask that it would be your Holy Spirit and in the life of each and every one of us. Te damos gracias We give you thanks de la forma en cómo tú tomas cuidado de nuestras necesidades. because of the way you take care of our needs. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos viene de ti. And thank you, Lord, because everything that we have comes from you. Y también te damos las gracias porque podemos participar de tu reino. And we also thank you because we get to participate in your kingdom. Porque podemos formar parte de tu cuerpo Because we can form part of your body. y podemos tomar labor en tus propósitos. And we have the opportunity to labor in your purposes. Y también te pedimos por el pastor Mike y por su esposa Charlene, And we also ask for Mike and Charlene, his wife, que tú les ayudes en este momento de enfermedad que están pasando, that you would help them in this time of sickness that they're going through. que sigas obrando en sus vidas. That you would continue to be working in their lives. Y gracias por el llamado que les has dado. And thank you for the calling that you have given them. También te pedimos por la vida de Ramón. And we also ask you for the life of Ramon. Te rogamos también que llenes de fortaleza a su familia We beg that you would strengthen his family. y que por favor, Señor, te suplicamos que seas tú quien traigas sanidad a la vida de Ramón. And we also ask you, Lord, to bring that healing to Ramon's life. Y todo esto te lo pedimos
And we ask all of this en el nombre de Jesús. in Jesus' name. Amén. Amen. Ok, pues mis hermanos, hemos estado estudiando, comenzamos ya algunas semanas el libro de Filipenses, So, brothers and sisters, as you know, we've been studying through the book of Philippians for a couple of weeks now. pero el día de hoy But today, vamos a hacer una pausa en nuestro estudio capítulo a capítulo, versículo a versículo We're por gonna- Filipenses, we're going to pause our study of Philippians of chapter by chapter and verse by verse. y vamos a enfocarnos en otro tema. And we're going to focus on another theme today. Un tema que forma parte del tema que vimos la semana pasada. A theme that forms part of the theme that we were speaking of last week. Y la vez pasada hablamos acerca de la esperanza que tenemos en Cristo, Knowing that last week we spoke of this hope that we have in Christ. que veíamos como Pablo, a pesar de sus dificultades, podía actuar y conocer la esperanza que él tiene en Cristo. Seeing how Paul, in spite of his circumstances, could act and have that faith in Christ. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que va de la mano So today we're going to be speaking of a theme that goes hand in hand with that. y tiene que ver con el deseo que Dios tiene para cada uno de ustedes. And it has to do with the desire that God has for each and every one of you. Tiene que ver con el anhelo, un anhelo muy grande que hay en el corazón para cada uno de sus hijos. It has to do with that desire, that great desire that you have for each and every one of your children. Y también ese deseo que hay en su corazón por cada uno que aún no forma parte de su reino. As well as that desire that he has for each person who has not taken part of his kingdom. O sea, el día de hoy vamos a hablar qué es lo que realmente, cuál es el anhelo que Dios quiere para ti. So today we're going to be speaking on what desire does the Lord have for you. Y te lo voy a decir en tres simples palabras. And I'm going to say it to you in 3 simple words. Y es que Dios And it's that God quiere wants bendecirte. to bless you. Ese es el título del tema de hoy. Dios quiere bendecirte. In 4 words, God wants to bless you, and that's today's title. Y vamos a comenzar con una historia. And we're going to begin with a Y story. una historia muy interesante acerca de un hombre hace muchos años. A very interesting story in regards to a man that lived many years Este ago. fue un hombre que vivía en los Estados Unidos. He was a man that lived in the United States, Su nombre era Roy Sullivan. and his name was Roy Sullivan. Este hombre era un guardabosques que trabajaba justamente en un parque. And this man was a park ranger who was working in a park, Y él fue conocido and he por, was known por algo que pasó en su vida muy curioso. for something that happened in his life which was very interesting. Y durante el transcurso de su vida, And during the course of his life, Roy Sullivan fue golpeado por un rayo 7 veces. Roy Sullivan was struck by lightning 7 times. 7 veces fue golpeado por un rayo. 7 times he was struck by lightning. Y este hombre no murió. And this man didn't die. La primera sucedió en 1942, And the first happened in 1942. que justamente cuando daba el estruendo del rayo, And it was when the lightning was actually striking. las descargas rebotaban en algún lado y le impactaban a él. The charges hit something, and the consequence that it struck him. Y la primera vez esta descarga del rayo le hizo un hoyo en el zapato. And the first charge of this lightning strike made a hole at the bottom of his foot. Años His shoe, I'm después, sorry. en 1969, And then years later, in 1969, otra descarga lo impactó. another lightning charge struck him. Esta vez quemó su cara, quemó sus cejas y sus pestañas. And this time it burnt his face, but most importantly it burnt his eyelashes and his eyebrows. Un año más tarde, en 1970, And 1 year later, in 1970, fue impactado en el hombro. he was struck on his shoulder. 2 años después, And 2 years later, fue impactado en su cabeza y se quemó todo su cabello. he was struck on the top of his head, and all of his hair was burnt off. Y en este momento algo pasaba en la vida de este hombre. And during this time, something was happening in the life of this Dice, man. comenzaba a sentir que Dios quería destruirlo. And he said he began to feel that God wanted to destroy him. Comenzaba a sentir que Dios estaba persiguiéndolo a tal grado que quería acabar con él. He began to feel that God was persecuting him in such a way that he wanted to completely end him. Y más adelante, en el año 73, And later on, in the year 1973, un rayo más cayó, one more lightning struck, le pegó en la pierna. and it struck his leg. Más adelante le pegó en el tobillo. And later on, it hit his
his heel, Y esta fue muy interesante porque él decía que una nube lo estaba siguiendo. his ankle, I'm sorry. And it was very strange because he began to say that a cloud began to follow him. Y a donde quiera que él iba, esta nube estaba atrás de él. And anywhere that he would go, he said that this cloud would be behind him Hasta que un rayo salió y lo volvió a impactar. until a lightning struck him one more time. El último rayo que recibió fue en 1977, And the last lightning struck that he received was in 1975. que la descarga del rayo golpeó en su cabeza, en su pecho y su estómago. And the lightning struck the top of his head, his chest, and his stomach. Y debido a esto, incluso hasta su esposa lo abandonó. And due to this, even his wife left him. Las personas se burlaban de él, no querían estar cerca de él, People would laugh at him. People wouldn't want to get close to him. porque decían que era un pararrayos viviente. And they said that because he was a lightning rod that was a living lightning rod. Y tristemente este hombre terminó su vida And sadly, this man ended his life no por un rayo, not because of lightning. él que terminó suicidándose He ended his life by suicide debido a este hecho que pasaba constantemente en su vida. due to this, due to this fact that this was happening to him in his own life. Y él creía realmente que Dios estaba persiguiéndolo y quería terminarlo. And he truly believed that God was persecuting him and wanted to end him. Y a veces, mis hermanos, And many times, brothers and sisters, nos encontramos en el tiempo donde llegamos a pensar we get to the point where we start thinking que Dios está atrás de nosotros, that God is going at us, against us, que Él nos está persiguiendo, that He's persecuting us, que Él está listo con un rayo en la mano that He's ready with lightning in His hand para que en el momento que fallamos for in order that when we fail, lo avienta hacia nosotros. He would throw that lightning at us. Pensamos que Dios está enojado con nosotros, We believe that God's angry at us. ¿no? Y a veces, aún siendo cristianos, tenemos esta mentalidad. And many times, we being Christians, we have this mentality. Porque aquí en México Because here in Mexico, aún tenemos este trasfondo católico, we still have this Catholic background donde se nos enseña que Dios es un Dios que siempre está enojado, where we're taught that God is a God that's always angry. ¿no? Y por eso necesitamos decirle a todos los santos And that's why we need to tell all the saints que intercedan por nosotros to intercede for us. y que le digan, oye Señor, no seas tan malo con ellos, And tell them, God, don't be so mean with ¿no? them. Como si ellos estuvieran tratando de calmar la ira de Dios, As if they were trying to have this peace in regards to the wrath of God. ¿no? Y a veces pasa esto, ¿no? A veces venimos a la iglesia, And sometimes this happens, that sometimes we come to church pero de repente un día faltamos and suddenly one day we just don't go anymore. y nos sentimos culpables. And we feel guilty. Y ese día nos pasa una situación en la semana And that week something happens to us y pensamos, es que fue porque no fui a la iglesia. and we believe it's because I didn't go to church. Perdóname, Señor, porque no fui a la iglesia. Forgive me, God, because I didn't go to church. Y empezamos a tener esta mentalidad como que si Dios necesitara que fuéramos a la iglesia. And we begin to have this mentality as if God needed us to go to church. Pero la realidad es que no es así. But the reality is that that's not so. No le estamos haciendo un favor a Dios cuando venimos a la iglesia. We're not making or giving God a favor when we're coming here to church. Venimos a la iglesia porque necesitamos escuchar de Él. We're coming to church because we need to hear from Him. Entonces no es Dios quien tenga este deseo de perseguirnos. So it's not God who has this desire to persecute us. No es Dios que tiene este deseo incontenible de castigar a todo el mundo. It's not that God has this unstoppable desire to continue punishing us. Esto es una mentira. That is a lie. Y una de las verdades más motivantes y más hermosas de las Escrituras And one of the most motivational truths found within the Scriptures es que Dios no quiere lastimarnos, is that God does not want to hurt us. sino todo lo contrario. Rather, He wants the complete opposite. Que Él quiere bendecirte y de una forma eterna. He wants to bless you in an everlasting way. En el libro de Josué, And in the book of Joshua, en el capítulo 1, in chapter 1, en el versículo 8, verse 8, vemos que Dios le da unas instrucciones a Josué. we see that the Lord, God, gives instruction to Joshua. Después de que el líder de Israel, Moisés, muere, After the leader of Israel, who was Moses, passes away, Dios le da un mandato a Josué que iba a ser el nuevo líder de Israel, God gives Joshua a command saying that he's going to be the new leader of Israel. pero también le da una promesa. But he also gives him a promise. Y él le dijo esto, And he says en this Josué capítulo 1, versículo 8. in Joshua chapter 1, verse 8.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, ¿te das cuenta de lo que dice Dios a Josué? So here you see what God says to Joshua. ¿Te das cuenta de cómo en este versículo podemos resumir el anhelo de Dios para tu vida? And here we realize how you can summarize the desire of God within your heart, Y, within your life. y vemos que aquí Dios no le dice a Josué, And here we don't see God saying, no le empieza a decir, eres un maldito, He doesn't start telling him, you're wicked. te quiero destruir, I want to destroy you, a menos que hagas lo que yo digo. unless you do what I say. Claro que no, él no comienza haciendo eso. Of course not. He doesn't start off saying this. Él le da un mandato muy claro, He gives him a very clear mandate, a de que no command, se aparte tu boca de este libro. saying, let your mouth not depart from this book, Medita en el día y noche. but meditate on it day and night. Y después, ¿pero por qué? ¿Por qué le da estas instrucciones? And now the question is why? Why does he give him these instructions? ¿Se las da para beneficio de Dios? Does he give it for it to be the benefit of God? ¿Se la da porque le conviene a Dios? Or is it because it's better for God? Claro que no. Of course not. El beneficio es totalmente para él y para el pueblo de The Israel. benefit is completely for Joshua and the people of Israel. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Saying, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. Una vez más te das cuenta cómo es que las intenciones para nosotros, las motivaciones de Dios para darnos mandamientos, para darnos instrucciones, son para nuestro beneficio. And one more time we see this, that the motivations of God when He gives us commands is for our benefit, is for our blessing. Y es bien interesante porque entre más y más lo pienso y lo medito, And it's very interesting because the more I think about it and I meditate on it, es que realmente, ¿qué es lo que gana Dios al darnos instrucciones? my question is, what is it that God gains when He gives us ¿Qué instruction? es lo que gana Dios al amarnos tanto? What is it that God gains when He loves us so much? Y el día que pueda verlo a Él cara a cara por su gracia, And the day that we get to see Him face to face by His grace, yo creo que es una de las cosas que le voy a preguntar, I believe it's one of the things that I'm going to ask Him. porque es algo incomprensible, inexplicable. Because it's something that's that is ununderstandable or something that's incomprehensible. Así que si el día de hoy tú has llegado aquí y sientes como que Dios te está persiguiendo, Dios te está detrás de ti, So if you've come here today believing or feeling like God's persecuting you and He's going after you, si piensas que Dios te quiere lastimar, if you believe that God wants to harm you, si tú dices, es que me ha ido tan mal que Dios quiere dañarme, and if you're just saying, oh, it's because my life's been so bad, I just believe that God wants to harm me, déjame decirte algo, let me tell you something. que ese Dios en el cual estás creyendo, That this God in whom you're believing, ese Dios en el cual estás confiando, the God in which you're trusting in, es un Dios completamente distinto al Dios de las Escrituras. is a completely different God than the one we find here in the Scriptures. Es decir, que estás creando un Dios diferente al verdadero Dios. In other words, you're creating a completely different God than the true God. Estás confiando en un Dios que no existe. You're trusting in a God who doesn't exist. Estás confiando en un Dios que has creado con tus emociones, con tus experiencias, You're trusting in a God who you've created through your emotions and through your own experience. pero no es el Dios que la palabra de Dios nos dice que es. But that is not the God that the Word of God gives us and tells us who He is. En Jeremías capítulo 17 versículo 9 And in Jeremiah chapter 17 verse 9, describe muy claramente lo peligroso que es hacernos una imagen de Dios conforme a lo que hay en nuestro corazón. it describes how dangerous it is to form a God with the emotions that are found within our heart. Jeremías 17 versículo 9 Jeremiah chapter 17 verse 9. dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? And it says, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know? ¿Cómo es nuestro corazón? How is our heart? Es engañoso. It's deceitful. Significa que si yo confío en un Dios confiado en lo que yo creo que es Él, That means if I trust in a God in which I believe He is, cabe la posibilidad que ese corazón nos esté engañando. it's very possible that that heart is deceiving us. Y no solo dice que es engañoso, sino que además es
perverso. And not only is it deceitful, but it's also wicked. Quiere decir que no solo nos engaña, sino que busca engañarnos. Meaning not only is it deceitful, rather it seeks to deceive us. Y esto es lo que la Biblia habla de nuestro corazón. And this is what the Bible speaks on in regards to our heart. También nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. It also says, let you not be wise in your own understanding. Porque también a veces lo que pasa es que mezclamos el conocimiento de Dios. Because many times we mix the wisdom of God. Es decir, como nos enseñaron algo en la escuela de Dios, In other words, they teach us something in the school of God. es algo que yo he aprendido en mi experiencia personal, Something that I've learned in my personal experience. lo que la iglesia me enseña, What the church teaches a me. veces lo que las escrituras, And then with what the scriptures y say. lo que pasa es que no nos deshacemos de nada y todo lo mezclamos. And what happens is that we combine all of this. Y así es como empezamos a vivir nuestra vida respecto a Dios. And that's how we begin to live our lives regarding God. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha proveído una solución a esto. But the Word of God also says that He's given us a solution for all of El this. mundo está lleno de sabiduría tratando de explicar quién es Dios o quién no es Dios. The world is filled with this wisdom trying to explain who God is and who God isn't. El problema es que lo han hecho tratando de utilizar todo menos las escrituras. The problem is that they're trying to do this using everything except the scriptures. Y han ignorado el consejo de Dios. And they've ignored the counsel of God. En Proverbios capítulo 1 In Proverbs chapter 1, nos dice también qué es lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. it tells us what God's done throughout history. Y en Proverbios capítulo 1, versículo 20 al 21, And in Proverbs chapter 1, verses 21 through 22, dice esto: it says this. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Lo que está diciendo este proverbio, What this proverb is saying, que está hablando de esa sabiduría que no viene de nosotros, sino que viene de Dios. it's speaking of this wisdom that doesn't come from us, but from God. Y nos está diciendo que la sabiduría que viene de Dios no es Dios tratando de esconder su conocimiento de nosotros, And what it's saying here is that the wisdom of God isn't Him trying to hide His understanding or knowledge from us. sino que Él está gritándolo a nosotros. Rather, He's shouting it out at us. Y Él está haciendo un llamado a nosotros. And He's giving this call to us. Y Él quiere que lo escuches. And He wants you to hear it. Porque este llamado, esto que Él está gritando, Because this call, this that He's yelling out, justamente son estas palabras. are these words. Dios quiere bendecirte. God wants to bless you. Ahora, la siguiente pregunta, bueno, entonces, ¿cómo yo puedo obtener las bendiciones de Dios? ¿O cómo puedo verlas reales en mi vida? And the following question is, well, okay, then how do I obtain these blessings? Or how can I experience and see them in my own personal life? Y Dios quiere darte instrucciones precisas para ser sabio. And God wants to give you precise instruction in order for you to be Y wise. instrucciones de vida o muerte. Instructions that regard life and death. Recuerdo que una vez cuando tenía como 16 años, And I remember one time when I was around 17 years old. fui a un viaje de misiones a la Sierra de Guerrero. Sorry, I was 16 and I went to this mission trip in the city of Guerrero. Y habíamos un montón de jovencitos. And there was a lot of youth. Youth. Y there. llegamos ahí, estábamos en la casa de la misionera que estaba ahí, nos iban a dar instrucciones. And we got there and we were at the missionary's house and she was going to give us instruction. Y ya sabes, estábamos todos bromeando, estábamos todos jugando. And when she was doing that, we were all joking around and playing around. Y de repente llega la misionera y nos dice, And suddenly the missionary comes and she says, la semana pasada, last week, aquí en este lugar, here in this very place, acaban de matar a 7 testigos de Jehová. they murdered 7 Jehovah's Witnesses. Y la razón por la cual los mataron And the reason for that was es porque comenzaron a hablar mal de su Dios, de ese pueblo. because they began to speak wrongfully of that little village's God. En este pueblo adoraban a un niñito que decían que él era Dios. And in this village, they worshipped a little God whom they called God. Era una estatua pequeña de un It niño. was a small statue of a child. Y llegaron los testigos de Jehová And the Jehovah's Witnesses came y le dijeron, no, ese niño no es Dios. and they said, no, that Están, little kid isn't están- God. están equivocados. You're wrong. Así que
ese día en la noche So that same night, apagaron la luz del pueblo, they completely dimmed the lights of the little se village. metieron a la casa donde estaban los testigos de Jehová They went into the house where the Jehovah's Witnesses were, y los ahorcaron, and they choked them. los colgaron. They hung them. Y recuerdo que cuando esta misionera dijo esta historia, And I remember when this missionary told us this story, todos nos quedamos callados, we all got quiet. la vimos We looked at y her, estábamos atentos de lo que tenía que decirnos. and we were very attentive as to what she was telling Porque nos us. dio instrucciones de cómo nosotros poder alcanzar a estas personas, Because she gave us instruction as to how we could reach these people, pero sin ofender a sus but costumbres. without offending their customs. Y de igual forma, esas fueron instrucciones que aún las recuerdo porque eran instrucciones de vida o muerte. And I still remember this instruction because these were instructions for life or death. Y de igual forma, las instrucciones que Dios nos da para obtener sus bendiciones son instrucciones de vida o muerte. And in the same way that God gives us instruction for us to receive blessing, it also has to do with life or death situations. Y Él quiere que estemos atentos a estas instrucciones. He wants us to be attentive to this instruction. Ahora, ¿cómo puedo obtener estas bendiciones? So now, how can I obtain these blessings? Vamos a leer el Salmo capítulo 1, We're going to read Psalms chapter 1, del versículo 1 al 6. from verses 1 through 6. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6. Psalms chapter 1, verses 1 through 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, este pasaje es un pasaje clave en todas las escrituras. So this passage is a key passage found within all scriptures. Salmo 1 contiene Psalm 1 contains mucha información much information de lo que Dios quiere para nosotros, of what God wants for us. de todo lo que vemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. In everything we see of the Old Testament and the New Testament, Y comienza con una bendición and it begins with a blessing, que nos dice que Él quiere que seamos bendecidos. saying that He wants us to be blessed. No comienza diciéndonos algo malo. He doesn't start off saying something bad. Comienza con la palabra bienaventurado. He starts off with the word saying blessed. Esta palabra bienaventurado And this word blessed es alguien que es muy feliz, alguien que está lleno de gozo y tiene contentamiento. is someone who is very happy, someone who has joy and contentment. Y es un contentamiento y un gozo eterno. And it is this eternal joy and contentment. Por lo tanto, vemos que Dios, lo que Él nos ofrece, Therefore, we see that what God offers us va más allá de lo que este mundo nos puede ofrecer. goes much more than what this world can offer us. Porque sale del concepto de temporalidad, Because it leaves this concept of temporality, de algo que es efímero, of something that is passing, a algo que tiene un límite, algo que es perecedero. something that has a limit, something that is one day going to come to an end. Las bendiciones de Dios The blessings of God salen de toda esta realidad come out of all of this reality, y son eternas, and they're eternal. son para siempre. They're forever. Del verbo jamás se van a terminar. And from the word, the verb, that it will never end. Y desde ahí podemos ver And from here we can see la magnificencia de nuestro Dios the magnificence of our God y este anhelo que Él tiene para con nosotros. and of this desire that He has towards us. Dios no quiere darte simplemente placebos. God doesn't just want to give you placebos. Él no quiere darte solamente dulces para entretenerte. He doesn't just want to give you candy so that you can be happy with that, entertain you with that. Él quiere darte todas las bendiciones que Él ha creado He para ti. wants to give you all of the blessings that He's created for you. Y eso es algo tan maravilloso. And this is something that is just so marvelous. Y después de esto, este salmo también nos habla de dos tipos de personas y las contrasta. In this psalm, we also see him speaking of two people, and they're actually contrasted. Personas que obedecen el consejo de Dios And those are the people who listen to the counsel of God, y personas también and people who also que rechazan el consejo de Dios. reject the counsel of God. Y para ambos
And for the both of them, hay es una retribución. there is retribution. Y mi pregunta el día de hoy, And my question today is, que mientras vamos viendo estos versículos, as we're studying and looking at these verses, puedas analizarte you can analyze yourself y puedas ver en dónde te encuentras. and see where you find yourself, Que puedas ver en dónde te encuentras so that you may see where you find yourself, para que puedas hacer algo al respecto. so that you can do something in response to that. Porque Dios quiere darte instrucciones específicas. Because God wants to give you specific No instruction. importa si estás haciendo y vas en el buen camino It doesn't matter if you're walking on the good path, o te das cuenta que estás totalmente desviado de los caminos de Dios. or if you recognize that you're completely strayed from the path of God. Para estos dos tipos de personas, For these two kinds of people, Dios tiene instrucciones claras y precisas. God has clear and precise instruction. Y así que vamos a ver dos principios fundamentales So we're going to be seeing two fundamental principles para vivir en las bendiciones del único Dios verdadero. in order to live in the blessing of the only true God. Dos principios fundamentales muy claros y muy sencillos. Two fundamental principles that are very clear and very simple. Y el primero lo vemos en el versículo 1, And the first one we see in verse 1. que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Saying, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. Y el primer principio es este, And the first principle is this. y es: dile no al mundo. And it says, and it is, say no to the world. Dile no al mundo. Say no to the world. Y lo que vamos a ver en este principio es lo que yo debo de dejar para obtener las bendiciones de Dios. And in this principle, we're going to see what we need to leave in order to receive the blessings of God. Porque si vemos en este versículo, Because in this verse, if we look in this verse, nos dice que es bienaventurado we see that it says, Blessed is he aquel to the one que no anduvo ni en consejo de malos, who neither walks in the counsel of the ungodly, que no estuvo caminando con los pecadores, nor walks with sinners, que no estuvo sentado con los escarnecedores. nor sits in the seat of the scornful. No solo nos dice que es bienaventurado quien se aparta y no se asocia con todas estas personas, It's not only does it say, Blessed is the one who doesn't associate or stand with these kinds of people, ¿no? sino que además de esto in addition to this, nos muestra el progreso y el proceso del pecado. it shows us the progress and the progress of sin. Nos muestra una espiral descendente del pecado. It shows us the spiraling descendants of sin. Que el pecado no es estático, That sin isn't static. el pecado es progresivo. It's progressive. Y vamos a ver cómo dice que primero comienzas escuchando, And we're going to see that first you start off by listening to it. después comienzas andando con los pecadores Then you start walking with the sinners. y al final te encuentras sentados con ellos. And in the end you find yourself sitting amongst them. Es un proceso que el pecado nos lleva. It's a process that sin leads us through. Es algo que no se detiene. It's something that isn't stopped. Y es como las palomitas. It's kind of like Like popcorn. popcorn. O cuando voy al cine con mi esposa Or for example, when I go to the movies with my wife y le digo, yo me compro mi bote de palomitas and I buy my tub of popcorn y le digo, ¿quieres? and I ask her, Y "Do me you dice, want no, some?" nada más me das 3 de las tuyas. And she's like, no, just give me 3 of yours. No, y ya estamos ahí en la película And we're watching the movie, y ya soy yo el que me acabé comiendo 3, ¿no? and I'm the one that ended up eating only 3 pieces of popcorn. Y es como las palomitas, And it's kind of like popcorn. porque agarras una, agarras otra Because you just grab one, then you grab another, y no se detiene. and then you don't stop. El pecado es igual. Sin is the same way. Nunca te vas a quedar en el mismo lugar en el pecado. When it comes to sin, you're never going to stand in the same spot. You're never going to stay there. Siempre vas a querer más y vas a desear más y va a agravarse el asunto. You're always going to want and desire more, and you're going to keep on going. The situation is going to become worse. Entonces, ¿cómo le digo al mundo que no? So now, how is it that I say no to the world? ¿Cómo sigo este principio de dile no al mundo? How can I follow this principle of say no to the world? Lo primero The first being, es que no sigas al mundo, don't follow the world. que es no escuches los consejos que el mundo te da. Which is, don't listen to the counsel that this world gives you. Esta palabra que dice que no anduvo en consejo de malos, And right here when it says, nor walks in the counsel of the ungodly, también se puede traducir como que no caminó en ese consejo
en esos planes o propósitos malos. can also be translated that he didn't walk or listen to the purposes which were meant for the bad. Entonces no comiences escuchando al mundo. So don't start by not listening to the world. En Isaías capítulo 30 versículo 1, And in Isaiah chapter 30 verse 1, Isaías 30 capítulo 1, Isaiah 30 verse 1, hay una advertencia there's a warning. y dice así: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado tras pecado. Isaiah 31 says, "Woe to the rebellious children, says the Lord, who take counsel but not of me, and who devise plans but not of my spirit, that they may add sin to sin." Ni siquiera está dando una advertencia como hay de aquellos que caen en pecado. So it's not even giving a warning saying, "Woe to those who fall into sin." Entonces, hay de aquellos que escuchan el mal consejo. It says, "Woe to those who listen to wicked counsel." ¿Y por qué crees que está haciendo esta advertencia de escuchar el consejo por encima del consejo de Dios? And here it's warning them that they're listening to the counsel of the wicked over the counsel of God. ¿Por qué está haciendo una advertencia de escuchar al mundo en lugar de escuchar a Dios? Why is he giving this warning of listening to the world over listening to the counsel of God? Porque el proceso del pecado es el mismo a través de las edades. Because the process of sin is the same through all ages. Todo comienza escuchando. Everything starts off by hearing and listening. ¿Cómo empezó el pecado del hombre, de Adán y Eva? How did the sin of man, Adam and Eve, begin? Eva escuchó. Eve listened. She heard. Ella escuchó. She was listening. Oh, ¿y qué fue lo que escuchó? And what was it that she heard? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? What was it that grabbed her attention? Oh, que Dios le había ocultado algo, That God had hidden something from her? que ella podía ser como Dios. That she could be like God? Oh, y terminó creyendo She ended up believing y terminó adoptando and ended up adopting lo que la serpiente le dijo. what the serpent had told her. Es exactamente el mismo proceso que vivimos hoy en día. It's the exact same process that we live today. Y comenzamos desde ahí. O sea, no sigas al mundo. And it starts from that, which is don't follow the world. No sigas al mundo. Don't follow the world. Y después pasamos al siguiente punto, And then we go to the next point, que viene dentro del cómo le digo no al mundo. which comes to the how do I say no to the world? Primero, no sigas al mundo, First being don't follow y the después world. no te quedes en el mundo. Then don't stay in the world. Por eso dice, ni estuvo en camino de qué, de pecadores, That's why it says here, nor stands in the path of who? Sinners. sino que alguien que no solamente ya escuchó, So it's not only someone who already heard, sino que ya está andando, se está juntando con aquellos que hacen lo que no le agrada a but Dios. someone who's starting to walk with the people who are doing things that aren't pleasing in the sight of God. Y la excusa de estas personas es, And the excuse of these people is, ¿pero qué tiene de malo? Yo no estoy haciendo lo que hacen ellos. but why is it bad? I'm not doing what they're doing, Me gusta estar con ellos, and I like being with them. estoy con ellos, I'm with them, pero no hago lo que ellos hacen. but I'm not doing what they're doing. Pero estás ahí. But you're there. ¿No? Y así comienza. And that's how it starts. El no poner un alto al escuchar el consejo del mal, Of not placing a stop in regards to listening to the counsel of the wicked. te vas a encontrar caminando con aquellos que sí lo hacen. You will eventually find yourself walking with those who do. ¿No? Un ejemplo que vemos de esto es en Proverbios capítulo 1 versículo 15. And an example that we find here is in Proverbs chapter 1 verse 15. Nos da una advertencia It gives us a warning. de si nos encontramos caminando o andando con pecadores. If we do find ourselves walking with sinners. Y dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. And it says, "My son, do not walk in the way with them. Keep your foot from their path." Y otra vez un padre hablándole a su hijo, hey, no te juntes con esas personas. And once again, a father speaking to his child, "Hey, don't walk or don't get close. Don't hang with these people. No escuches ese consejo. Don't listen to that counsel." Ahora, hoy en día no solamente el consejo viene de las personas directamente. So nowadays, counsel doesn't just come from people directly. Estos consejos pueden venir de la televisión, This counsel can come from television, de la música, from music, ¿verdad? De nuestro trabajo, from our own de workplace, nuestros ambientes donde nos rodeamos. from the environments that we surround ourselves in. Todo esto nos trae consejos a nuestra mente. All of these places and things bring counseling to our minds. Incluso en nuestra escuela, nuestros estudios.
including our studies, our schooling. Todo eso constantemente te están aconsejando. All of these are constantly counseling you. Pero nosotros tenemos la decisión si hacemos caso de este consejo But we make the decision if we want to listen to this counsel or not. o hacemos caso al consejo de Dios. Or we listen to the counsel of God. Y deberíamos de hacer todos lo que Daniel hizo. And we should do what Daniel did. En el libro de Daniel In the book of Daniel, vemos a 4 personas, we see 4 gentlemen, a Daniel y 3 amigos que él tenía, Daniel and 3 of his friends, que habían sido tomados cautivos who had been taken into captivity en el reino de Babilonia during the reign of Babylon por el rey Nabucodonosor. by King Nebuchadnezzar. Y lo que el rey Nabucodonosor quería hacer con estos jóvenes And what King Nebuchadnezzar wanted to do with these young men es borrar su identidad. was to completely erase their identity. Quería quitar al Dios vivo de sus They corazones. wanted to remove the living God from their Y hearts. quería que estos jóvenes adoptaran a sus ídolos y sus costumbres pecaminosas. And he wanted these young men to adopt their religious culture and their idols. Pero Daniel hizo algo But Daniel did something que todos los cristianos deberíamos de hacer hoy en that día. each and every Christian should be doing today. Y en Daniel 1:8 él dijo esto. And in Daniel 1:8 he says this. Dijo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. And it was Daniel purposed in his heart to not contaminate himself. Él propuso en su corazón. He purposed in his heart. Él hizo un pacto con su Dios. He made a pact with his God. No voy a adoptar nada que vaya en contra de tu I voluntad. will not adopt anything that's going against your will. Y es la forma como hoy en día vivimos en este mundo. And it's the same way we live here today in this world. Porque constantemente tú sales de aquí Because you're constantly leaving. y personas van a tratar de cambiar esa identidad que Dios te ha dado. And people will try to change that identity that God has given you. Van a tratar de decirte, They're going to try to tell you, de dissuadirte to persuade you de que estás en un error, that you're living in error, que disfrutes el mundo, to enjoy the que qué world. tanto es tantito, It's saying how much is little, que no pasa nada. how much is so little, ¿no? nothing happens. Una probada de esto, una probada de A aquello, little taste of this, a little taste of that. todo está bien, Everything's all right. no está mal. No, it's not bad. Y es lo que nosotros debemos de hacer. And this is what we should do. No sigas al mundo, Don't follow the world. no te quedes en el mundo. Don't stay in the world. Y el último And the last thing, fase de este proceso, the last phase of que, this process, que espero que muchos de aquí no hayan llegado ahí, which I hope that none of you have come to this pero point también already. si alguna vez has estado aquí But it's also for those who have o ya estás aquí, maybe been here at this point or are También- already here at this point. hay esperanza. There is still hope. Y el último es, no seas del mundo. And the last is, don't be of the world. Comienza escuchando al mundo. It starts off by listening to the world. Comenzamos siguiendo lo que ellos hacen Then we begin to follow that which they're doing. y terminamos haciendo lo que el mundo hace. And we end up doing what the world does. Ahora, ¿y qué significa ser del mundo? And so now what does it mean to be of the world? ¿Qué significa cuando dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado? What does it mean when it says, nor sits in the seat of the scornful? Escarnecedor, Scornful. la palabra habla de alguien que es un burlador, The word speaks of someone who's mocking someone or laughing at someone. alguien que le da placer, Someone who finds pleasure se complace and is pleased de su maldad. in his wickedness. Ya no hay ningún remordimiento en su vida. There is no more remorse in his life. Ahora ama su pecado. He now loves his sin. Quiere decir que ese es el proceso, ese es donde te va a llevar el pecado al final si no pones un alto. Meaning that is where you're going to land if you don't put sin to a stop. De repente te vas a encontrar sentado Suddenly you will find yourself seated, amando lo que Dios odia. loving what God hates. Vas a comenzar a amar lo que Dios odia. You'll begin to love what God hates. Y es interesante porque justamente era cuando el pueblo de Israel llegaba a este proceso amando lo que Dios odiaba, And it's very interesting because when the people of Israel got to this point of loving what God hated, es cuando Dios traía juicio a su pueblo. is when God then brought judgment before his people. Es cuando comenzaban a venir la aflicción, el llanto al pueblo de Israel. Is when affliction and crying out began to come to the people of Israel. Porque estaban amando lo que Dios odiaba. Because they were loving what God hated. Y es bien triste And it's very sad cuando tú sales when you leave y le estás compartiendo del evangelio a and alguien you're sharing the gospel to someone y te dicen cosas como esta. and they tell you things similar to this. ¿Sabes qué?
You know what? Entiendo lo que me dices. I understand what you're telling me. Entiendo que lo que yo estoy haciendo es pecado. I understand that what I'm doing is sin. Y la verdad es que sí merezco ir al infierno. And the truth is, yeah, I do deserve to go to hell. Y lo más seguro es que ahí vaya. And what's most sure of that is that I will end up in hell. Pero ¿sabes qué? But you know what? Amo mi pecado. I love my sin. Y no lo voy a dejar. And I'm not going to leave it. Perdón, I'm tienes sorry. razón. You're right. Pero amo mi pecado. But I love my sin. Esa es una de las cosas más tristes que he escuchado en mi vida. That is one of the saddest things that I have ever heard in my life. El día que escuché eso, The day that I heard en that, serio, caí en una depresión increíble. and I'm being very honest, Porque- I fell into this incredible depression. Porque si Dios quiere bendecirte, Because if God wants to bless you, ¿por qué alguien no quisiera recibir esas bendiciones de Dios? why would someone not want to receive these blessings of God? ¿Por qué alguien quisiera decir no? Why would someone want to say no? Y es algo que a veces es difícil entender. And it's something that many times is very difficult to understand. Pero Jesús ya lo había dicho. But Jesus had said this before. Van a ir en mi nombre y muchos van a rechazarlos. You will go in my name, but many will reject you. Pero no se preocupen, no los rechazan a ustedes. But don't be worried, because they're not going to reject you, Me rechazan a mí. but they're rejecting me. Y este es el último punto donde llega tu pecado. And this is the last point where sin leads you to. En Primera de Juan, capítulo 2. In 1 John chapter 2. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 17. 1 John chapter 2 verses 15 through 17. Tenemos esta instrucción. We have this instruction. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 John 2, 15 and 17. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Lo que aquí está diciendo no es que no te juntes con nadie que no sea cristiano. And what this isn't saying is go and hang with someone that isn't. Don't partake with anyone who isn't Christian. No le hables a nadie que esté en pecado. Don't speak with anyone that isn't Christian. O no le hables a nadie que no crea como tú crees. Or don't speak with anyone that doesn't believe what you believe. No, está diciendo no ames al mundo. No, it's saying don't love the world. Es muy diferente. It's very different. Dice la palabra, estamos en el mundo, And the word says we're in the world, pero no somos del mundo. but we're not part of the world. Por lo tanto, no ames lo que el mundo ama. Therefore, don't love what the world loves. Y lo dice aquí porque todo aquel que ama lo que el mundo ama, And it says here, because whoever loves what the world loves, todo aquel que pone en primer lugar las cosas del mundo antes que a Dios, anyone who places the things of the world before the things of God, simplemente no es hijo de Dios. it's simple, isn't a son of God. No eres hijo de Dios. You're not a son of God. Si hay cosas en este mundo más importantes que Dios, no eres un hijo de Dios. If there are things in this world that are more important to you than God, then you're not a son of God. ¿Lo digo yo? I say it? Do I No, say this? lo dice la palabra de Dios. No, the word of God says this. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Y después comienza a decir lo que es el mundo. And then it begins to explain what the world is. Y que son cosas efímeras, que es la vanagloria de la vida. And there are things, for example, the glory of life, the pride of life. Y dice todo aquello que no proviene de Dios, del Padre. And then it says anything that doesn't come from the Father, from God. ¿No? Es una excusa el decir, bueno, pero es que la carne es débil. And an excuse that people say is, well, the flesh is weak. Perdóname, pero Dios no te ha dado una carne débil. And I'm sorry, but God hasn't given you this weak flesh. Te ha dado un espíritu fuerte He's given you a very strong para que spirit domine tu carne. so that it may dominate your flesh. Te ha dado un espíritu más grande que lo que tus deseos pueden dominar. It's given you a bigger and stronger spirit that can dominate what your flesh desires. Eso es lo que proviene del Padre. That is what comes from the Father. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, mis hermanos. So, my brothers, we need to be very careful with this. Si quieres decirle no al mundo, If you want to say no to the world, no tienes que seguir el mundo. you can't follow the world.
Deja de quedarte con el mundo Stop staying in the same place of the world. y deja de amar lo que el mundo ama. And stop loving what the world loves. Deja de amar lo que Dios odia. Stop loving what God hates. Ahora, en esta parte, en estos versículos, ya nos dice el Salmo qué es lo que debemos de dejar si queremos una vida bendecida. And now after this psalm says what we have to do if we want to leave this life. Ahora, no es suficiente dejar algo, Because it's not just enough to leave something. también es suficiente hacer algo. It's enough to do something about it. Y vamos a ver que en el versículo 2, And we're going to see that in verse 2. vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer después de que hemos dejado el mundo. We're going to see what we need to do after we've left Vamos the a ver world. qué es lo que debo de hacer. We see what is it that I need to do. Versículo 2, Verse 2. Salmo 1, versículo 2. Psalm 1, verse 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. ¿Sí? Y el siguiente punto, el punto número 2. And the next point, which is point 2. El primero es dile no al mundo, The first being say no to the world. y el segundo es muy sencillo. And the second is very simple. Dile sí a la palabra. Say yes to the word. Ahora, ¿qué significa dile sí a la So palabra? now what does it mean to say yes to the word? Significa que esta parte que dice tu delicia esté en la ley. The part where it says, but his delight is in the law. Esta palabra ley significa a los preceptos, las enseñanzas de Dios. This word law means the precepts, the teachings of God. Esta parte de delicia This part of delight habla de un sentimiento a favor de las enseñanzas y mandamientos de Dios. speaks of this feeling of having favor in regards to the laws and commandments of God. Y es cultivar un gusto por la palabra de Dios. And it's to cultivate this enjoying of the word of God. Para decirle sí a la palabra, And to say yes to the word, tenemos que construir un apetito por la palabra de Dios. we need to build up this appetite for the word of God. Y es como la primera vez que comes chile. And it's kind of like the first time that you eat some kind of hot sauce. Te lo comes You eat it, y realmente no te gusta. or a pepper, and you don't really like it. Te enchilas, te arde el estómago, It's spicy, your stomach starts burning, ya no quieres comerlo más you don't want to eat it anymore, y después otra vez le vuelves a poner. and then again, you put some more on top of your food. Y poco a poco. And little by little, Y de repente ya tienes el estómago deshecho and suddenly your stomach's completely messed up, y sigues comiendo. and you keep on eating, Y sigues comiendo más y más y más y and you más. keep eating more and more and more. ¿Y cómo fue que empezó nuestro gusto por el chile? And how is it that our enjoying of that food started for that hot sauce? Porque construimos un apetito por él. Because we've built up this appetite for No nos it. gustó a la primera vez. The first time we didn't like it. Empezó poco a poco, poco a poco. It started little by little and little by little. Y ya aunque tengamos gastritis nivel 42, And even if we have gastritis at a level 42, ¿no? Aunque nuestra vida se nos esté yendo, even if our life is passing away, ahí seguimos con el chile, we're still there eating hot sauce. ¿no? Que hemos construido un apetito por él inmenso. So we need to build this immense appetite for it. Y es exactamente lo mismo que hay que hacer. And it's exactly what we need to do. En Job capítulo 23, In Job chapter 23, versículo 12, verse 12, Job dice algo bien interesante. Job says something that's very interesting. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. And it says, I have not departed from the commandment of his lips. I have treasured the words of his mouth more than any necessary food. Y aquí está hablando de los mandamientos de Dios. And here it's speaking of the commandments of God. Está hablando de las palabras de Dios, It's speaking of the words of God. que las guardó más que su comida. That he kept them more than he kept Y food. si conoces un poco la historia de Job, And if you know the story of Job, sabes que él perdió todo. you know that he lost everything. Él se quedó en la calle como un vagabundo, He ended up in the street like a vagabond, enfermo, sick, sin familia, with no family, solo, alone, y aún en medio de sus dificultades, and even in the midst of his difficulties, él guardaba las palabras de Dios. he kept the words of God. Para él eran más importantes que su comida. For him, it was more important than his food. Si hay alguien que puede decir lo que significa esto, es Job.
If there's someone that can truly understand what this means, it's Job. que fueron sus palabras, las palabras de Dios quien lo mantuvieron. That they were the words of God that kept him. Job tenía un apetito por las palabras de Dios. Job had an appetite for the words of God. Necesitamos hacer lo mismo. And we need to do the same. Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, And Peter tells us in 1 Peter chapter Que- 2 verse 2 que debemos de ser como esos niños recién nacidos que anhelan la leche espiritual no adulterada. that we need to be like newborn babes that desire spiritual milk that hasn't been Como es el deseo que tenemos que tener por la palabra. it's the desire that we have to have for the food. Pero aún más, But even more, comenzamos así, como bebés espirituales, we start as spiritual babes, pero la voluntad de Dios es que crezcamos. but the will of God is that we would grow. Y en Hebreos 5:14 And in Hebrews chapter 5 verse 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Te das cuenta cómo aquí habla de sentidos ejercitados, construir algo, right here we see that it's speaking of exercising something, of building something up, construir un apetito por la palabra, constructing this appetite, this Com- desire for the word, comenzar a obedecer las cosas pequeñas que nos está pidiendo Dios que hagamos? to start obeying the small things that the Lord is asking us to start doing. Ahora, el construir por la palabra, el construir el apetito por la palabra de Dios es exactamente es igual que el chile, por And eso so les now, decía. building up this appetite for the word of God is just like the hot sauce, like I was telling you before. Porque ahí va a haber cosas que no te van a gustar. Because there will be things that you're not going to like. Va a haber cosas fácil de entender, There are going to be things that are very simple and easy to understand, fáciles de creer, easy to believe, pero también va a haber cosas que van a ser difíciles. but there will also be things that are difficult. Y me encanta la ilustración que vemos en Apocalipsis capítulo 10 versículo 9. And I love the illustration given in Revelations chapter 10 verse 9. En Apocalipsis capítulo 10 versículo 9 In Revelation chapter 10 verse 9, vemos una experiencia que pasó el apóstol Juan. we see an experience that the Apostle John was going through. Y el apóstol Juan dijo esto. And the Apostle John said this. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Este versículo que está hablando, So this verse that he's speaking of, ¿no? Está hablando del día del juicio. is speaking of the day of judgment. Podemos decir que está hablando de las verdades espirituales. And we can say it's speaking of spiritual truths. Y ese librito, And this small book, no podemos compararlo como la palabra que tenemos el día de hoy. we can compare it to the word that we have today. Porque esta es lo que produce la palabra en nosotros. Because this is what the word of God produces within us. Dice que es dulce como la miel. It says that it is sweet as honey. Cuando escuchamos las bendiciones, cuando escuchamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. When we hear the blessings, when we hear the will of God for our lives. Pero cuando comenzamos a escuchar But when we begin to hear que también hay una consecuencia si rechazamos de sus bendiciones. that there are also consequences when people reject His blessing. Cuando empezamos a escuchar que tenemos que arrepentirnos y dejar nuestros pecados, When we begin to hear that we need to repent and leave our sin, entonces se hace amarga en nuestro estómago. then it becomes bitter in our stomach. Se hace amarga. It becomes bitter. Y es cuando luchas con Dios y dices, es que no quiero dejar eso. And that's when you battle with God and you say, it's because God, I don't want to leave that. Es que no quiero creer eso. It's because I don't want to believe that. Y se vuelve amarga en tu estómago. And it becomes bitter in your stomach. ¿No? Pero esta es la sensación que tiene la palabra. But this is the sensation that the Word of God has. ¿No? Y tenemos que ejercitar, construir un apetito por la palabra de Dios. And we need to exercise and cultivate and build up this appetite for the Word of God. ¿Sabes qué pasa con nuestros dientes si dejan de masticar? Do you know what happens with our teeth if we stop chewing? Se atrofian. They start getting, soft. Thank you. Ujú, exacto. Se vuelven suaves, se echan a perder. They don't work anymore. They start getting very soft. Entonces tenemos que estar masticando constantemente. So we need to be constantly chewing. De igual forma los cristianos. In the same way as Christians. No, si no ejercitamos lo que Dios nos ha dado, If we don't exercise that which God has given us, nos atrofiamos. we get dull in that ¿No? area. Vamos a ir caminar por nuestra vida como cristianos atrofiados. We're going to be walking as Christians who are Que dull, tenemos todo lo que Dios nos ha dado, who have received everything that God has given us, pero no lo estamos usando. but are not using it. Que entonces, para decirle sí a la palabra, So in order to say yes to the Word, necesitamos construir un apetito por la palabra we need to build up this appetite for the Word.
Y también necesitamos construir un afecto por la palabra de Dios. We also need to build up this affection for the love of God. Y es por eso que ahí en el versículo 2 dice, y en su ley medita día y noche. And that's why it says there in verse 2, and I delight in his word day and night. Meditate in his word day and night. Primero viene el construir un apetito First, we have to build up this appetite, y después creamos un afecto por la palabra. and then we build or create this affection for the word of God. Esta palabra meditar And this word meditate, significa murmurar, it means to murmur, susurrar, to whisper, algo que está en los labios constantemente, something that's constantly in their de lips, día y de noche. day and night. Y es como las vacas, And it's kind of like cows. ¿no? Las vacas, si tú las ves, todo el tiempo están moviendo su boca. Cows, if you see them, they're constantly moving their mouth, their jaw. Es porque ellos tienen un proceso digestivo que se llama regurgitar. It's because they have a digestive process that's called regurgitating. Comen el pasto, They eat the grass, pasa a su estómago, it goes to their stomach, lo regresan, they return it, lo vuelven a masticar, they chew it again, lo vuelven a and regresar then it goes back, y constantemente están haciendo esto. and they're constantly doing this back and Y forth. es exactamente lo mismo que debemos de hacer con la palabra de And Dios. it's the same thing we need to be doing with the Word of God. Es decir, vemos lo que hay en la palabra So, in other words, we see what's in the Word of God, y estamos meditando en ella día y noche. and we meditate on it day and night. No significa que todo el día va a estar con la palabra así caminando a todos lados. It doesn't mean that you're going to have the Bible and you're going to be walking around everywhere like this every day. Significa que lo que te habló el Señor ese día, It means that what God speaks to you that day, vas a estar orando, vas a estar viendo qué es lo que Él quiere de ti con Yeah. eso que te instruyó. you're going to be meditating on it and asking, what is it that you want me to do, God, with this instruction that you've given me? Esto es lo que tenemos que hacer. This is what we have to do. Es lo que tienes que dejar. It's what you have to leave. Dile no al mundo. Say no to the world Dile sí a la palabra de Dios. and say yes to the Word of God. Y nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo esto And we're going to realize that we're doing this cuando de qué es lo que estás hablando. when you see what you're speaking of. ¿Qué es lo que hay en tus palabras? What do you find when you speak? What do you find in your words? Porque de lo que más hablas es de lo que más amas. Because that which you speak of the most is what you love most. Si lo que más hablas es películas, carros, música, So if what you most speak of are cars, movies, eso es lo que estás amando. and music. That is what you love most. Pero si de lo que más hablas But if you speak of the most, es de lo que Dios te ha mostrado y de tu relación personal con Él, which is the Word of God and what He's demonstrated to you, de lo que Él está haciendo en tu vida, of what He's doing in your life, entonces podrías decir que realmente estás amando a Dios. then you can say that you're truly loving God. En Lucas capítulo 6, versículo 45 dice lo siguiente: Luke chapter 6 verse 45 says the following. el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es muy sencillo. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? De eso vas a hablar. This is very simple. Whatever you speak of is that which is found in your heart. Salmo 119, versículo 97. And Psalm 119 verse 97 says, Esto es nuestra meta, esta es la oración que debemos de hacer. this is our goal. This should be the prayer that we are constantly praying. Es algo bien sencillo y dice así, Salmo 119, versículo 97. Psalm 119 verse 97 says, Sí. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. and it says, oh, how I love your law. It is my meditation all day. Ahora, una persona llamada Paul Henry And a person by the name of Paul Henry dijo esto. said this. Una persona que era un ateo y hasta sus últimos días conoció de la palabra, A man who was an atheist until his last days who knew the word dijo esto acerca de las escrituras. said this in regards to the scriptures. Aquí hay un libro que vale más que todos los libros escritos. Here is a book that is worth more than every other book written. Desafortunadamente, Unfortunately, no tuve tiempo para leerlo con la atención que se merecía. I did not have the time to read it with the attention that it so strongly deserves. Ahora, que no te pase esto a ti. So let this not happen to you. Hoy tienes el tiempo para hacerlo. Today you have the time to do that.
¿Qué tipo de persona eres, mi hermano y hermana? What kind of person are you, brother and ¿Qué sister? tipo de persona quieres ser? What kind of person do you want to be? El versículo del 3 al 6 And from verses 3 through nos 6, dice las consecuencias para cada uno de estas dos personas, los que siguen a Dios y los que rechazan su bendición. tell us the consequence of each person, the one who follows God and the one who rejects His blessing. Dice que aquel que medita en su palabra, aquel que le dice no al mundo, And it's for him who meditates on His word and says no to the world. dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. It says he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season. Otra vez más, una bendición eterna. One more time, an eternal blessing Dar fruto. to give fruit. Vamos a ser trasplantados a corrientes de agua. We're going to be removed and planted by streams of water. Si te das cuenta, un árbol no suele estar plantado en corrientes de agua. If you tend to realize that trees aren't usually planted in the middle stream No of es el lugar currents. natural donde crecen. It's not the natural location where it grows. Pero significa que entonces es Dios quien te trasplanta y te pone a ese lugar para que todo el tiempo estés siendo fructífero. Therefore, it means that God Himself is going to move you and place you so that you may be fruitful in everything that you do. Pero también hay una advertencia en el versículo 4, But there's also a warning in verse 4, porque dice no así los malos, because it says the ungodly are not so, que son como el tamo que arrebata el viento. but are like the chaff which the wind drives away. El tamo significa la hojarasca, The chaff means what's dry, dice que arrebata el viento. that the wind takes away. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, ni los pecadores en la congregación de los justos. nor sinners in the congregation of the righteous. Porque Jehová conoce el camino de los justos, For the Lord knows the way of the righteous, mas la senda de los malos perecerá. but the way of the ungodly shall perish. ¿Cómo? ¿Qué tipo de persona eres? What kind of person are you? ¿Y qué tipo de persona quieres ser? And what kind of person do you want to be? Y de igual forma quiero hacer también un llamado. And in the same way, I want to make a call. Quiero hacer un llamado para todos aquellos que están aquí por primera vez I want to make a call for all of you who are here for the first time, o que han venido o ya tienen tiempo viniendo, or have come already, or have time coming here, pero todavía no han podido experimentar estas bendiciones de Dios. but still haven't been able to experience these blessings of God. Y una de las razones es que posiblemente aún no has nacido de nuevo, And one of the reasons being maybe you haven't been born again. aún no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Maybe you haven't believed or received as Jesus as your Lord and Savior. Y es la única forma como puedes recibir las bendiciones de Dios, And the only way you're going to be able to receive the blessings of God is by doing that, naciendo de nuevo. being born ¿Qué again. significa esto? What does this mean? Justamente lo que vimos al inicio del Salmo. And it's what we saw in the beginning of the psalm. Es rechazar todo aquello que has hecho. And it is to reject everything that you hear. Es arrepentirte de todo aquello que has hecho en contra de la voluntad de Dios. And repent of everything you've done against the will of God. Clamar a Cristo, And to cry out to Christ. pedir perdón a Él And ask Him for y forgiveness. recibirlo como el Señor y Salvador de tu vida. And receive Him as your Lord and Savior of your life. Y entonces tendrás una vida eterna. And then you will have an eternal life. Y en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10 dice lo siguiente. And Romans 8, 10 through 8 says the following. Dice la palabra, mas ¿quién dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es muy claro, mis hermanos. So it's very clear. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Hoy es el día donde puede cambiar tu vida. Today is the day where your life can be changed. No me refiero a un día donde jamás vas a tener dificultades. And I'm not referring to a life where you're no longer going to have difficulties, O un día donde nunca vas a tener aflicciones. or a day where you're never going to have afflictions. Me refiero a que hoy es el día I'm referring to that today is the day, de a partir del día de hoy meaning starting today, puedas tener este gozo y contentamiento en medio de tus aflicciones. you can have joy and contentment in the midst of your Sabiendo afflictions, que Dios está contigo knowing that God is with you, para abrazarte, to hug you, para soportarte, to support you, para fortalecerte, to strengthen you, para animarte, to para encourage you, consolarte, to comfort you,
para decirte, aquí estoy. to say, here I am. No estás solo ni estarás solo nunca más. You are not alone, and you will never be alone again. Y aquí como iglesia también queremos ayudarte. And here as a church, we also want to help you. Así que quiero hacer la invitación, si hay alguien aquí So I want to make that invitation. If there's anyone here que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador, who wants to receive Jesus as their Lord and Savior, por favor levanta tu mano. please just raise your hand. Levanta tu mano, queremos orar por ti. Just raise your hand, and we want to pray for you. Queremos ayudarte a caminar en este nuevo camino. We want to help you walk in this new walk, Queremos estar contigo and we want to be with you y apuntarte a aquel que nos ha salvado y que nos ha hecho nuevas personas. and lead you and direct you to He who has saved us and made us into new people. No tienes que ser perfecto para recibir a Cristo. You don't have to be perfect in order to receive Christ. Él te ama tanto que te acepta tal y como estás, He loves you so much, He accepts you just as you are. pero te ama aún más que eso, But He loves you much more than that, porque no quiere dejarte de la misma forma como estás. because He doesn't want to leave you the way you are. Quiere cambiarte, quiere transformarte. He wants to change you. He wants to transform you. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo el día de hoy? Is there anyone here that wants to receive Christ today? Levante su mano quien quiere recibir a Cristo el día de hoy. Just raise your hand if you do want to receive Christ today. Ok, vamos a orar. All right, let's pray. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Father, we thank you so much for your word. Gracias por tus bendiciones inmensurables. Thank you for your immeasurable blessings. Gracias porque realmente tus bendiciones no tienen un fin, Thank you because your blessings truly have no end. no tienen un punto donde terminarán. They don't have a point of ending. Y te damos gracias. And we thank you. Gracias por habernos escogido, Thank you for having chosen us, por tu gracia. for your grace. Y te ruego, Señor, que cada uno de mis hermanos y hermanas And I beg you, Lord, that each and one of my brothers and sisters pueda cultivar ese apetito por las Escrituras en esta semana. would cultivate that appetite for your word this week, Y podamos crecer juntos como tu iglesia, como tu cuerpo. so that we would grow together as your church and as your people. Te damos la